Bienvenidos amigos a esta reflexión del día de hoy. Saludo fraterno y cordial a todos los que me ven a esta hora. Gracias por acompañarme y ver esta reflexión todos los días. A muchas personas les gusta esta reflexión, a muchos. A otros no tanto. Voy a decir a quienes no tanto, a los protestantes. Los protestantes me escriben a veces y me dicen algunas cositas bonitas, digámosle bonitas, pero ellas dicen: César, no se ponga a criticarnos a nosotros, predique sobre la iglesia suya, pero no predique sobre la nuestra. Oiga, nada de estos, ¿qué tal que yo no lo hiciera? Por Dios bendito, eso lo tengo que hacer porque eso es lo que ustedes como protestantes acostumbraban y acostumbran a hacer cada vez que van a ganarse a un adepto, rajar de la iglesia católica y hablar mal de la iglesia católica. Y ahora quien está acá presente está hablando en contra de las protestantes. Ahora sí no les gusta, ahora sí les parece incómodo, ahora sí les parece que no debería yo predicar de esa manera, sino defender solamente a la iglesia católica. Pues bien, para poder defender a la iglesia católica, que es la de Cristo, debo no hablar mal de los protestantes. Dios me libre de hablar mal de los protestantes, sino tratar de insinuarle a los protestantes que van por un mal camino. Es que así debe ser. Vamos a suponer un detalle breve con un ejemplo. De aquí para La Victoria, en La Victoria hay un puente para pasar el río Cauca, y resulta que yo allá en el río Cauca yendo me doy cuenta que el puente se cayó. Y a medida que van a ir transitando vehículos de aquí para La Victoria, ellos no se dan cuenta para dónde van. Ese es el camino de los protestantes. Van una cantidad de protestantes para La Victoria y no se dan cuenta que el puente se cayó. ¿Y para dónde van? Para el abismo, para el fondo del río. Y yo debo salir al encuentro de esos protestantes a decirles: muchachos, van por mal camino, deténganse. Al final ustedes no van a encontrar en la meta que ustedes quieren conseguir. Van a encontrar un pozo profundo, un abismo. Por lo tanto, debo llamarles la atención. Mal haría yo quedándome callado, siendo un perro mudo, cuando debería ladrarles a ustedes para detenerlos en su situación. Y es que esto que yo estoy diciendo, lo estoy diciendo, aunque en este momento lo estoy diciendo por cuenta mía, la palabra de Dios nos invita a todos a llamarle la atención a los que van por mal camino. El mismo Pablo nos advierte en un pasaje bíblico donde dice: estoy maravillado, sorprendido de qué tan rápido te ha salido del Evangelio de Cristo por seguir otra doctrina. Y no es que haya otro evangelio, sino que hay personas que han venido a pervertir el Evangelio de Cristo. Pero si yo mismo o un ángel del cielo bajara y les enseñara un evangelio diferente al que Cristo nos dejó, sea anatema, sea maldito. Es por ello que hoy debo enseñar sobre esa palabra, para decirle a ustedes, los protestantes, que van por mal camino, muchachos. Que aunque aleluyen, alaben, glorifiquen a Dios, van por mal camino. ¿Por qué persistir por un camino que no nos va a llevar a la salvación? ¿Por qué seguirle creyendo a un pastor mentiroso que los va a llevar por un camino que no es? Jesucristo también lo dice: yo soy el buen pastor, mis ovejas me conocen mi voz y me siguen. Si usted escucha a otro pastor diferente a Cristo, lo va a llevar por un mal camino, no lo va a llevar para la salvación. Y ustedes prefieren persistir en ese camino. En muchas ocasiones he hablado con algunos y ellos persisten en quedarse en esa doctrina porque fue la que ellos aprendieron, y no admiten que están equivocados porque les da miedo sentir que se equivocaron en la vida. Y ahora yo debo decirles: están equivocados. Bueno, hoy vamos a reflexionar sobre la palabra de Dios, y parece que en este evangelio que me aparece acá dice que es la visitación, es la fiesta de la visitación de la Virgen María a Isabel. Vamos a leer esas lecturas del día de hoy, esperando que sean las de acá de Colombia y no sean las de Europa, porque acá tengo reflejado el misal de todos los días, pero parece ser que algunas fiestas se celebran en Europa y yo las tengo acá. Espero que esta sea colombiana. Persinémonos, muchachos, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Primera lectura fuera del tiempo pascual.
El Rey de Israel, el Señor está en medio de ti. Alégrate, hija de Sión, grita de gozo Israel, regocíjate y disfruta con todo tu ser. Hija de Jerusalén, el Señor ha revocado tu sentencia, ha expulsado a tu enemigo. El Rey de Israel, el Señor, está en medio de ti. No temas mal alguno, aquel día se irá a Jerusalén. No temas, Sión, no desfallezcas. El Señor tu Dios está en medio de ti, valiente y salvador. Se alegra y goza contigo, te renueva con su amor. Exulta y se alegra contigo como en día de fiesta. Acabé con tu mal, con el peso de tu oprobio. Palabra de Dios, te alabamos a ti, Señor Jesús. El Rey de Israel, el Señor, está en medio de ti. Empezamos con esta fiesta, la visitación de la Virgen María. Vamos a decir que 700 años antes, Isaías profetiza la llegada de la Virgen María a el planeta Tierra. No a la Virgen María como tal, sino a Cristo mismo, 700 años antes. Y por eso Dios le dice a Acaz, un rey de ese tiempo, pídeme una señal. Y Acaz le dice, no, yo no te quiero molestar, no te quiero pedir ninguna señal. Y el Señor le dice, yo sí te voy a dar una señal. Mira que la Virgen está encinta y dará a luz un hijo que será llamado Emmanuel, Dios con nosotros. Ahí empieza la historia de la salvación del mundo, con 700 años antes de que Jesucristo viniera al mundo. Y ahí está ya María pendiente. María se tenía 700 años, ¿no? Por eso le llaman la Virgen. No se sabe cuál Virgen va a ser. Dentro del tiempo de María, seguramente que habían muchas mujeres y muchas vírgenes, pero Dios escogió a una de entre todas. Vamos a avanzar rápidamente el Salmo. Romanos 12. Compartid las necesidades de los santos, practicad la hospitalidad. Hermanos, que vuestro amor no sea fingido. Aborreciendo lo malo, apegaos a lo bueno. Amaos cordialmente unos a otros, que cada cual estime a los otros más que a sí mismo. En la actividad, no seáis negligentes. En el espíritu, manteneos fervorosos, sirviendo constantemente al Señor. Que la esperanza os tenga alegres. Manteneos firmes en la tribulación, sed asiduos en la oración, compartid las necesidades de los santos, practicad la hospitalidad, bendecid a los que os persiguen, bendecid, sí, no maldigáis, alegraos con los que están alegres, llorad con los que lloran, tened la misma consideración y trato unos con otros, sin pretensiones de grandeza, sino poniéndoos al nivel de la gente humilde. Palabra de Dios, te alabamos a ti, Señor Jesús. Ay, este evangelio, hoy lástima que voy a hacer el evangelio tan corto todo. Hermanos, que vuestro amor no sea fingido, aborreciendo lo malo, apegaos lo bueno, amaos cordialmente unos a otros, que cada cual estime a los otros más que a sí mismo en la actividad. Esto es, cuando leía este texto, de una se me vino la película de San Francisco de Asís. Ustedes la pueden conseguir por YouTube. ¿Cómo se hace un santo? ¿Cómo se forma un santo? También me acuerdo de la película San Martín de Porres, que están en YouTube. También me acuerdo de otras películas que están en YouTube. Todos santos. ¿Y cómo se forma un santo? Por Dios. Primero debe sentir el llamado de Dios, porque todos nacemos igual que todos. Nacemos, crecemos igual que todos. Y en la medida que vayamos avanzando en la vida, sentimos el llamado de Dios. Es así como San Martín sintió ese llamado, es así como San Francisco de Asís sintió ese llamado. Recuerdo yo que San Francisco veía en los pajaritos, que los pajaritos le hablaban y le decían cosas. Y una frase que él escuchaba mucho era: Francisco, organiza mi casa, organiza mi iglesia, organiza mi hogar, organiza mi casa.
Y eso lo escuchaba él, pero él decía, ¿quién me dice estas cosas? Y por ello él siente ese llamado tan fuerte de que termina abandonando a su padre y a su madre y entregándole a él todas las riquezas que el padre y la madre querían para él. Y les entrega la ropa, se quita la ropa, se queda desnudo y le dice, todo lo que tú me disteis en tierra, en seres humanos, te lo regreso a ti, las posesiones materiales, porque este cuerpo que yo poseo es de Dios. Y comienza a predicar un nuevo evangelio, comienza a predicar la voluntad de Dios. No un nuevo evangelio como lo dije al principio, sino un evangelio que va a llevarnos a santificar el nombre de San Francisco. Y San Francisco abandona todo por seguir a Cristo. Y por ello comienza a edificar un templo. Él piensa que con piedras va a edificar el nuevo templo, porque piensa que es un templo que debe edificar. Y resulta que Dios le está pidiendo es algo más, que debe reconstruir la casa de Dios, porque a ese momento está abandonada. Y es así como San Francisco de Asís comienza a construir un templo para Dios, no de piedras, sino de espíritu. Y hoy reconocemos la comunidad san franciscana, solo que muchos, viendo la película, nos damos cuenta que muchos decidieron seguir a San Francisco solamente por el dinero. Y San Francisco lo que más luchó era por el espíritu de las personas. Sigamos avanzando. Lectura sálmica, Isaías 12:2. Es grande en medio de ti el Santo de Israel. Él es mi Dios y Salvador. Confiaré y no temeré, porque mi fuerza y mi poder es el Señor. Él fue mi salvación, y sacaréis aguas con gozo de las fuentes de la salvación. Dad gracias al Señor, invocad su nombre, contad a los pueblos sus hazañas, proclamad que su nombre es excelso. Tañed para el Señor, que hizo proezas, anunciadlas a toda la tierra, gritad jubilosos habitantes de Sión, porque es grande en medio de ti el Santo de Israel. Es grande en medio de ti el Santo de Israel. Vamos a leer el Evangelio Lucas 1, 39, 59. ¿Quién soy yo? 39, 56. ¿Quién soy yo para que me visite la madre de mi Señor? En aquellos días María se levantó y se puso en medio de prisa hacia la montaña. Es que en medio. En aquellos días María se levantó y se puso en camino de prisa hacia la montaña, a una ciudad de Judá. Entró en casa de Zacarías y saludó a Isabel. Aconteció que en cuanto Isabel oyó el saludo de María, saltó la criatura en su vientre. Se llenó Isabel de Espíritu Santo y levantando la voz exclamó: Bendita tú entre las mujeres y bendito el fruto de tu vientre. ¿Quién soy yo para que me visite la madre de mi Señor? Pues en cuanto tu saludo llegó a mis oídos, la criatura saltó de alegría en mi vientre. Bienaventurada la que ha creído, porque lo que le ha dicho el Señor se cumplirá. María dijo: Proclama mi alma la grandeza del Señor, se alegra mi espíritu en Dios mi Salvador, porque ha mirado la humildad de su esclava. Desde ahora me felicitarán todas las generaciones, porque el Poderoso ha hecho obras grandes en mí. Su nombre es santo, y su misericordia llega a sus fieles de generación en generación. Él hace proezas con su brazo, dispersa a los soberbios de corazón, derriba del trono a los poderosos y enaltece a los humildes. A los hambrientos los colma de bienes y a los ricos los despide vacíos. Auxilia a Israel su siervo, acordándose de la misericordia, como lo había prometido a nuestros padres, en favor de Abraham y su descendencia por siempre. María se quedó con Isabel unos 3 meses y volvió a su casa. Palabra del Señor, gloria a ti, Señor Jesús. La historia de la visitación de María a su prima Isabel. Oiga, cuando uno lee la historia de María, la Virgen, está lleno de cosas impresionantes y de maravillosas. Casi diría yo
que cuántas mujeres quisieran haber ocupado ese lugar de María, cuántas mujeres hubiesen querido haber sido escogidas por Dios. Sin embargo, la historia de María no fue fácil, no fue tan fácil. Ana y Joaquín eran los papás de María y ella vivía en su hogar. José se enamoró de María, María creo que tenía 14 años y José pidió la mano de María para ser el esposo de ella. Desposorio se llama eso, noviazgo. Y Ana y Joaquín le entregaron a María la mano para que José se casara a determinado tiempo. Creo que era un año después que se tenía que casar, un año después. Por ahora estaban de novios. José le tocó marcharse y María queda solita en la casa, queda solita. María, por supuesto, con sus padres. María recibe al ángel San Gabriel, que le da un mensaje. Bendita tú, María, llena eres de gracia, y bendito el fruto. No, eso lo dice ella. Le dice así: Dios te salve María, llena eres de gracia, bendito el fruto de tu vientre, Jesús. María recibe al ángel y hay una conversación allí muy especial en que María dice: hágase en mí lo que el Señor desea, la esclava del Señor, porque acepta los designios de Dios. Pero María cuestiona y dice: ¿cómo puede ser esto posible, que yo sin conocer varón vaya a estar en embarazo? Y el ángel San Gabriel le contesta: ¿por qué? El Espíritu Santo te abordará y engendrará en ti a un niño que se llamará Jesús. Y María lo único que hace es: hágase en mí la esclava del Señor, algo así. Es que soy malito para esas cosas cuando no las tengo presentes, pero así es más o menos. María acepta los designios de Dios sobre ella y por ello ella queda en embarazo. Eso es una situación muy difícil, muchachos. Que vengan a salir a uno con ese cuento de que María está en embarazo sin haber conocido hombre, en la mente humana eso no cabe la posibilidad. Sin embargo, los protestantes no se preguntan sobre eso. Los protestantes se preguntan es: ¿cómo María se embarazó, tuvo un hijo y siguió siendo virgen? Y entonces ahí sí cuestionan. ¿Cómo se embarazó? No cuestionan eso. Eso no lo cuestionan. Lo cuestionan es: después del embarazo tuvo un hijo y siguió siendo virgen. Eso sí lo cuestionan. Qué tontada la de los hermanos separados. Por eso es que Jesús le dice a Tomás: benditos sean todos aquellos que sin necesidad de ver o tocar creen. Por eso nosotros los católicos creemos. Si Jesús dice, si la Biblia dice que María es virgen antes, durante y después del parto, es virgen, nosotros creemos. No nos cuesta trabajo creer eso. Si Dios lo dice, es así, es fe. Pero los protestantes se han dejado guiar de unos hombres que han llegado perversos, guiados por el demonio, y ellos creen que es el Espíritu Santo que les está metiendo que no, la Virgen María después de que tuvo el hijo dejó de ser virgen. ¿Qué mujer después de tener un hijo va a seguir siendo virgen? Eso es imposible. Lo que es imposible para el hombre es posible para Dios, pero los protestantes prefieren creerle a un pastor mentiroso que creer a las lecturas. Y luego viene esta partecita. Ella se entera que Isabel está en embarazo y de una toma la decisión. Uy, ¿cómo así que mi prima que estaba estéril está en embarazo? No, me voy a ir a visitarla. Y se va a visitarla. Y aquí viene lo hermoso de esta lectura, la visitación. La visitación de María a Isabel es una cosa esplendorosa, hermosa. Por eso es que sucede este texto. Y este texto está cargado de una cantidad de mensajes impresionantes. María se levantó y se puso en camino de prisa hacia la montaña a una ciudad de Judá. Entró en casa de Zacarías y saludó a Isabel. Aconteció que en cuanto Isabel oyó el saludo de María, saltó la criatura en su vientre. Y esta es la magia, lo impresionante.
se llenó Isabel de Espíritu Santo y levantó la voz y exclamó. Isabel se llena de Espíritu Santo para saludar a María. Bendita tú, María, llena eres de gracia. Dice aquí, bendita tú entre las mujeres y bendito el fruto de tu vientre. Que nosotros lo decimos en el rosario, de tu vientre Jesús. Bendita tú, María, bendita tú entre todas las mujeres. ¿Por qué lo dijo Isabel? Porque ella se llenó de Espíritu Santo para poder exclamar esto y para que quedara registrado en la historia, para que exaltáramos a la Virgen María, la exaltáramos como la Virgen. Pero viene otra cosa más maravillosa, que los protestantes les cuesta trabajo creer, porque se han dejado engatusar de pastores mentirosos. ¿Quién soy yo para que me visite la madre de mi Señor? Esa es otra frase que los protestantes no aceptan. ¿Quién es la Virgen María? La Madre de Dios. Los católicos lo decimos. ¿Quién es la Virgen María? La Madre de Dios. Y los protestantes se confunden. ¿Cómo puede ser la Madre de Dios si Dios es antes de María? Dios existió toda la vida, todo el tiempo, y María vino a existir miles de años después. ¿Cómo va a ser la Madre de Dios? Está equivocado, porque le meten sabiduría humana a una cosa que es divina. Y aquí Isabel lo está diciendo. ¿Cómo puede venir a mí la madre de mi Señor? Y es fácil de explicar. ¿Quién es el Señor? Dios. ¿Quién es el Señor? Dios. ¿A quién le va a dar luz un hijo? ¿Cómo se va a llamar el hijo? Jesús. ¿Cómo lo dijo Isaías? Emmanuel. ¿Qué significa Emmanuel? Dios con nosotros. Luego, si María va a dar a luz un hijo que se va a llamar Emmanuel, que significa Dios con nosotros, entonces María es la madre de Dios con nosotros. Ahí está la explicación. No hay nada extraordinario en ello, pero para los protestantes, no, eso no puede ser posible porque Dios es antes de, y les cuesta trabajo entender que María es la madre de Dios. ¿Quién soy yo para que me visite la madre de mi Señor? Y hay un detalle aquí para que ustedes que están leyendo la Biblia lo entiendan. Visite la madre de mi Señor. Y ese Señor está con S mayúscula, para que se dé a entender que no es cualquier Señor, sino que esa S mayúscula está hablando de que es Dios. Por eso yo muchas veces les he dicho a ustedes que cuando escriban en WhatsApp, nunca escriban Dios con D minúscula, nunca lo escriban. En la Biblia nunca Dios con D minúscula se llama al Dios grande, al Dios de Isaac, de Jacob y de Israel. No, Dios con D mayúscula es el Dios omnipotente. Dios con D minúscula se refiere a Satanás. Por eso cuando ustedes escriben con D minúscula, porque es WhatsApp, están escribiendo a Satanás, no están escribiendo a Dios. Entonces eso lo deben utilizar como por cultura espiritual. Que aquí en la Biblia aparece Señor con S mayúscula para resaltar que es la madre de Dios. Pues en cuanto tu saludo llegó a mis oídos, la criatura saltó de alegría en mi vientre. Bienaventurada la que ha creído, porque lo que ha dicho el Señor se cumplirá. Bienaventurada María, porque ha creído la promesa de Dios. Isaías 700 años antes anunció que iba a venir un Mesías, 700, y todo el mundo esperaba el Mesías, todo el mundo esperaba el Mesías, todo el mundo esperaba el Mesías. Y nacían vírgenes, se embarazaban y no era. Esperaban vírgenes, se embarazaban y no eran. Esperaban vírgenes durante 700 años. ¿Cuántas mujeres vírgenes dieron a luz un hijo? ¿Cuántas mujeres? Muchas, miles de mujeres dieron a luz un hijo vírgenes y evidentemente perdieron su virginidad, pero esa no era.
Por eso la señal es muy importante. La señal de la Virgen María es muy importante. María, ¿acaso fue la única mujer virgen que había en ese condado o en ese sector donde ella estaba? Había muchas vírgenes. ¿Cómo saber que ella es? ¿Cómo saber que esa es la que va a dar a luz al Mesías? ¿Cómo saber? Solamente mediante una señal. Isaías lo dijo. Por eso es tan importante entenderlo. Isaías dijo: mira, la Virgen está encinta y dará. ¿Quién? La Virgen. La Virgen está encinta y dará. ¿Quién dará? La Virgen. A luz un hijo. Antes del parto, antes de embarazarse era virgen, durante el embarazo era virgen y después del embarazo siguió siendo virgen. Esa es la señal. Por eso María es la escogida. Pudo haber sido otra persona, pudo haber sido otra María, otra Isabel, otra, pero fue María la escogida. Por eso María es virgen antes, durante y después. Esa es la señal. Por eso María es la madre de Dios. ¿Y quién lo atestigua? Isabel, llena del Espíritu Santo, le da la señal a María: bendita tú entre todas las mujeres, porque has aceptado la voluntad de Dios, y tú eres la madre de mi Señor, del Mesías. Eso es muy importante de entenderlo, muchachos. Nosotros los católicos difícilmente lo entendíamos la otra vez, Dios mío bendito. No sabíamos por qué, pero vino el padre Luis Toro y nos explicó con lujo de detalles este tema. Por eso es que allí ya hablo tan claro. Uy, bendito sea Dios. Antes yo no entendía esto, pero cuando me empecé a ver los videos del padre Luis Toro que le hablaba a los protestantes, ahora lo entiendo claramente, muy claro, Dios mío bendito, porque ha mirado la humildad de su esclava. Y luego María exclama algo muy bonito, que es: proclama mi alma la grandeza del Señor, se alegra mi espíritu en Dios, mi Salvador, porque ha mirado la humildad de su esclava. Desde ahora me felicitarán todas las generaciones. ¿Cómo la hemos felicitado a María todas las generaciones? La Iglesia Católica la exalta como la Madre de Dios, y por eso todas las generaciones exaltamos a María. ¿Cuántos años llevamos? 2000 años. ¿Desaparecerá María en algún tiempo? Jamás desaparecerá. Desaparecerá del corazón de los protestantes, que morirán en su angustia y en su estupidez de no aceptar a María la Virgen como la Madre de Dios. Porque el poderoso ha hecho obras grandes en mí. Su nombre es santo y su misericordia llega a sus fieles de generación en generación. Él hace proezas con su brazo, dispersa a los soberbios de corazón, derriba del trono a los poderosos y enaltece a los humildes. A los hambrientos los colma de bienes y a los ricos los despide vacíos. Auxilia a Israel su siervo, acordándose de la misericordia, como lo había prometido a nuestros padres, en favor de Abraham y su descendencia por siempre. María se quedó con Isabel unos 3 meses y volvió a su casa. ¿Ustedes entendieron todo esto tan bonito? Yo sé que me pudo haber demorado más, pero es que no tengo el tiempo para decirles más cositas. Espero que les haya gustado y entiendan que la Virgen María es la Madre de Dios. ¿Por qué? Porque Isabel, llena de Espíritu Santo, se lo dijo. ¿Cómo puede la Madre de mi Señor venir a visitarme? Y ahí la está exaltando como la Madre de Dios. Cargada de Espíritu Santo se lo dijo. Que Dios te bendiga, que Dios nos bendiga donde quiera que todos estemos.